¿Qué cuentas Cuenca? Un podcast de la Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región, una producción de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. Buenos días, estamos en un programa de ¿Qué cuentas Cuenca? Podcast de radio y video para Voces Azuayas y las redes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. En este programa hemos dedicado un tiempo especial para recordar la importancia que tiene este espacio, el Museo de las Conceptas, para la ciudad y también para decirles a ustedes lo que está sucediendo, ¿no? Es un espacio con un inminente cierre por falta de recursos. En vista de la importancia de este espacio, queríamos entrevistar a la doctora Mónica Muñoz. Desde la Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, tenemos unas inquietudes que nos gustaría que Mónica nos responda. ¿Qué significa para la Cuenca de hoy el Museo de las Conceptas? Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a la Cátedra Abierta de Historia, a la Facultad de Filosofía y a la Universidad de Cuenca por el permanente, importante y eficiente colaboración y apoyo que ha tenido el museo desde su inicio, pero fundamentalmente en estos 4 años que yo he estado al frente de él. El Museo de las Conceptas es un espacio extraordinario, especialmente de memoria, de arte y de identidad. Eso es lo que significa para la Cuenca de hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es el más importante de los museos de la ciudad, donde se recoge una muy buena parte del arte religioso que tenemos, de ese acervo maravilloso, ese es lo que decía, es un museo de arte, pero no solamente es de eso, es un museo de memoria. Aquí se han encontrado 2 mundos dentro de 4 paredes en claustro, y desde ese claustro se cuenta una historia muy especial, fundamentalmente de lo que ha significado la época colonial en la ciudad. Y eso es a través del maravilloso arte, que es lo mejor que se ha producido en la colonia durante su existencia, porque si bien fuera de los 4 paredes del claustro, ese encuentro de los mundos fue lleno de fricciones, de batallas, dentro de este claustro se creó y se conservó lo mejor que se ha producido, que es el arte. A través de eso queremos nosotros construirnos mejor como sociedad. A partir de la belleza que se pudo crear con la unión de esos 2 mundos que se encontraron, también creo que como sociedad podemos identificarnos mejor con esos 2 mundos que nos constituyen y que para el futuro ser como esa maravillosa muestra que aquí se ve, que es el arte colonial, el arte barroco cuencano. Los historiadores de arte dicen que no hay una escuela cuencana, pero sí hay un arte barroco cuencano con sus elementos fundamentales, singulares y precisos. Eso es lo que guarda este museo y eso es lo que cuenta, porque no solamente exhibe cuadros, cuenta historias. Mónica, ¿cuál es el patrimonio más importante que dejaría de exhibirse a la ciudad si el museo se cierra? El patrimonio no es solamente el patrimonio material. Aquí estamos en una de las salas y por ejemplo, este cuadro que estamos viendo atrás mío es el cuadro históricamente más importante que tiene la Cuenca y uno de los más importantes que tiene el Ecuador. Es el primer cuadro con autoría femenina de la Real Audiencia de Quito. No es el primer cuadro de autoría femenina. Muchos antes de que este cuadro se habrán pintado, pero sí es el primero que con posición orgullosa de autoría, porque tiene firma de mujer. Es el primero que se encuentra en la Real Audiencia de Quito con la firma de mujer que dice: yo, María de las Mercedes, hice este cuadro en 1751. Esa es una de las muestras, pero son múltiples espacios maravillosos y obras de arte maravillosas. Los jardines, los últimos chagrillos que se conservan en la ciudad, este chagrillo que es un poco jardín, un poco huerta, un poco chacra en el sentido original del término, es decir, el espacio donde se cultivaban todas las verduras y los vegetales para el consumo diario y donde fundamentalmente el maíz
pero no solo el maíz, estaban los porotos, las ocas, los mellocos, las papas en esas chacras, y así se tienen todavía en los jardines de las monjitas esas chacras. Y aquí conservamos los últimos con esa estructura colonial de claustro, cuadrados y rodeados de vallas, que son como tenemos los jardines aquí. Y aquí se conserva también parte de esas especies que ya están en extinción, como es de la sacha rosa o el amor constante de colores, que se han perdido, los más comunes de los jardines de toda la ciudad se han perdido. Entonces, ese es otro de los patrimonios. Pero sobre todo, y pudiera explayarme hablando de cada una de las obras, está el maravilloso Risco, que creo que es mi obra favorita del museo. Está ese precioso y fantástico Calvario de Miguel Vélez, al que creo que la ciudad todavía le debe el honor que debe tener como el escultor más importante de la región de todos los tiempos, por la fabulosa capacidad que tiene de imprimir emoción en un pedazo de madera. Está ese Calvario donde se muestra las 4 emociones distintas de los personajes, y un pequeño niño, un recién nacido niño, que también tiene la emoción y la picardía, que son obras extraordinarias, como muchas que se pueden ver en toda la ciudad realmente, pero esas están aquí, y aquí se cuenta esa historia. Y hay muchas cosas que se van a quedar por contar, como por ejemplo cuál fue el papel de la mujer de Miguel Vélez en su taller. Eso está por investigarse, y me gustaría dejar ese incentivo a los estudiantes de historia, especialmente a los de historia del arte, para que se haga un estudio de quiénes nomás trabajaron en el taller de Miguel Vélez y cuál fue el papel de la esposa de Miguel Vélez en el taller, porque tengo yo algunos datos que pueden incitar a estudiar e investigar esa historia. Puedo explayarme y hablar toda la mañana, pero hay una cosa que es absolutamente singular y que no se puede encontrar en otros museos del país, seguramente no, y a lo mejor en algunos muy pocos del mundo. Este museo es un testigo vivo de lo que fue la presencia de las monjitas conceptas, de las concepcionistas, aquí en la ciudad durante más de 420 años. Relátenos la importancia de su presencia en la ciudad. Realmente es extraordinario el papel que han tenido las monjas a través de la historia en la ciudad. Ellas llegan a Cuenca en 1599, 2 monjas desde Quito, y aquí 3 novicias entran a la casa que dona su madre, doña Leonor Ordóñez de Avendaño, para que sea, según los historiadores, la mejor casa de la ciudad, para que aquí se establezca el primer monasterio de monjas. A través de esos 420 años y más, han dejado un legado importantísimo que, como ellas está encerrado y enclaustrado, y hace falta investigar exactamente cuál ha sido el papel de las monjas, pero sí podemos tener algunas líneas de las que nos basamos. Ustedes saben que las monjitas entraban, las niñas entraban al convento con una dote, es decir, así como las mujeres al matrimonio llevaban su dote para ayudar al sostenimiento de la casa, del nuevo hogar que se formaba, cuando venían a este espacio traían el aporte para contribuir a su sustento. Fue tan importante el tener una hija dentro del convento, daba categoría a las familias de la sociedad cuencana, tener una hija, que en casi todas las familias se pretendía que alguna de ellas entrara al convento. Tendríamos también para hablar mucho, y sería muy importante lo que significó para las niñas que entraban al convento la vida dentro de él. Nosotros desde el siglo XXI pensamos que lúgubre, que triste, que niñas se encierren desde los 8 o 12 años y no vuelvan a salir nunca más. Pero aquí en este espacio esas niñas primero aprendían a leer y escribir, cosa que les era muy difícil y en algunos momentos hasta prohibido afuera de los muros del convento en la sociedad. Luego se dedicaban al arte, a la pintura, a la escultura, a la música, al bordado, que es una de las artes que se le ha considerado como arte menor, como artesanía o simplemente de objetos utilitarios, y que
nosotros como museo pensamos que hay que reivindicar todo ese arte que se ha producido dentro del convento. Y por otro lado, una parte que está todavía por estudiarse y por verse cuál fue realmente el papel económico del monasterio de las Conceptas dentro del desarrollo local. Esas dotes que se iban uniendo, esas fortunas que se iban construyendo, que unas veces eran en efectivo, en monedas, otras veces eran en objetos y la mayor parte de las veces eran en casas o en haciendas. Eso hizo que el monasterio de las Conceptas fuera la institución más rica durante el siglo XVII y XVIII de toda la región. El excedente de eso se ponía al servicio de la sociedad a través de una institución que eran los censos, que era un préstamo con garantía hipotecaria. Es decir, la primera institución financiera del Austro fue el monasterio de las Conceptas. Eso está dicho en los libros de historia solamente como un elemento más, pero no se ha establecido cuál fue, por ejemplo, el papel político que esas mujeres encerradas en el claustro tenían a través de su importancia económica que ejercían en la comunidad. Eso seguramente se vio, pero no está estudiado con el rigor académico que se necesita. Esas son las insinuaciones que hago para la academia, para que se estudie el papel de la mujer, porque este es un espacio de mujeres, mantenido por mujeres, conservado por mujeres, y que debe ser también ese espacio de difusión de lo que las mujeres han hecho por la economía y la sociedad, el arte en la ciudad. Relátenos aquellos momentos en el que el museo bullía de actividad, en el que había muchas exposiciones, en el que se participó en la Bienal de Pintura de Cuenca. ¿Qué otras presentaciones y obras se han dado en este espacio? A ver, el museo ha tenido múltiples actividades en la vida cultural de la ciudad. No solamente ha sido un espacio de exhibición de obras, eso claramente está definido. Son casi 40 años que el Museo de las Conceptas ha trabajado en el devenir cultural de la ciudad, y sí han habido importantísimos hitos del museo, como han sido la participación en las últimas bienales, que han tenido una acogida extraordinaria, especialmente en los jóvenes, que al venir a visitar el arte contemporáneo que se exhibía, descubrieron que había un espacio también extraordinario. Ha sido también un elemento fundamental para la formación de los estudiantes. Hemos tenido presencias de estudiantes desde las guarderías infantiles que vienen a jugar en el museo, hasta estudiantes de posgrado de las diferentes universidades de la ciudad y de algunas universidades extranjeras que también veían en este espacio uno extraordinario para contar esa historia colonial que yo les había dicho. Hemos sido también parte permanente de los conversatorios de los poetas en los festivales de la Lira de los últimos años. Han habido exposiciones tan importantes, la última, mientras yo he estado en la dirección, la última, la de Rufino Tamayo, que fue realmente una muestra de ese mexicano universal magnífica, traído por el Banco Produbanco y que nos visitó aquí y que tuvo tanto éxito, además por el montaje tan lindo que se pudo realizar, porque se presta para hacer en este espacio cosas maravillosas. Eso ha sido lo que hemos tenido a través del tiempo, pero han quedado muchas cosas por hacer, y yo creo que lo fundamental que ha quedado por hacer es ese proyecto que con tanta pasión y con muchas personas que intervinieron en él y que nos apoyaron para hacerlo, que era para celebrar los 200 años de independencia de Cuenca, pensando que los hitos históricos son un momento para poner un eje y para mirarnos hacia el futuro. Esos 200 años significaban también una nueva visión y un nuevo concepto de lo que debía ser el Museo de las Conceptas, ese espacio de arte de difusión de lo femenino. Entonces el proyecto está listo, esperamos que en el nuevo Museo de las Conceptas se retome ese proyecto que está
solamente para ejecutarse, y que pueda ser ese espacio de lo femenino, del arte, de la cultura, de la influencia femenina en los otros campos del saber y de la acción que hemos hablado en las preguntas anteriores. Nos gustaría, Mónica, que nos contáramos para este espacio de relatos de historias de Cuenca, qué tipo de objetos, qué tipo de obras de arte, cuántas salas hay, qué tiene este museo, qué ofrece al visitante, qué ofrece al turista y también a los estudiantes, a los niños, al público en general. Bueno, son 20 salas y 5 jardines, 5 patios y jardines, el auditorio, que también es muy importante, pero las salas están divididas en la parte baja, en la planta baja se cuenta la vida de las monjas, desde la introducción que cuenta la historia de cómo llegaron a la ciudad, de cómo se instituyó el monasterio, de qué pasó y cómo así somos un museo, la intervención de ese mecenas fundamental para la cultura de la ciudad, que fue el Banco Central durante las décadas de los 70 y de los 80, y que gracias a él se pudieron descubrir muchos de los valores artísticos y culturales de la ciudad, y se difundió y se cuidó, se restauró este espacio, por ejemplo, con la intervención del Banco Central. Toda esa historia se cuenta en las primeras salas. Luego, cómo es la vida día a día de las monjas, recalcando esa labor de arte que tienen ellas, especialmente en el bordado, la costura y la labor culinaria y de gastronomía, cómo se introdujeron esa cantidad de elementos gastronómicos, el origen, por ejemplo, de los dulces del Corpus Christi, que está aquí dentro del museo. Luego, en la parte alta, en la segunda planta del museo, están las obras de arte. Y como les digo, cada obra pudiera ir contando una historia, porque cada obra tiene esa magnífica posibilidad de ir descubriendo el mundo de atrás que lo creó. Eso sería. También contamos con la cocina de la enfermería, que es un espacio único, donde se ve cómo funcionaban esas cocinas de leña, con leña, con carbón, y donde se hacían, en este caso, porque estamos en la parte del museo que fue la antigua enfermería, cómo se hacían los remedios, el agua de pítimas, que hasta ahora nos sirve para calmarnos un poco los nervios, las delicias de las monjas, que son los dulces, especialmente los turrones, que recomiendo a todos los que me oigan que vayan a comprar en el Museo de los Conceptas, porque son los mejores turrones de la ciudad, y no solo lo digo yo, hay mucha gente entendida en gastronomía que así lo manifiesta. En este momento, después de haber escuchado tanta historia, tanto relato, la importancia de la mujer, la historia de la mujer que todavía está por estudiarse aquí en Cuenca, agradecemos enormemente a Mónica Muñoz, a la Fundación Museo de las Conceptas, por habernos abierto este espacio para este programa. Quisiera agradecer el tiempo y la participación de Mónica Muñoz en esta entrevista para el podcast de la Cátedra Abierta. Realmente vale la pena agradecer la tarea que ella ha llevado en marcha o ha llevado a la práctica durante estos últimos años, con mucho empeño personal y con mucha pasión. Así que le queremos agradecer desde la Universidad de Cuenca por todo su aporte al patrimonio de la ciudad. Nuevamente quiero agradecer a la Cátedra Abierta de Historia, a la Facultad de Filosofía, especialmente y a ustedes dos, Ana Luz y Gabriela, por ese permanente apoyo que ha habido siempre al Museo de las Conceptas y hacer un compromiso con la ciudad. El museo es un espacio extraordinario y único, y esto tiene que ser mantenido por instituciones, tanto públicas como privadas, y por las personas naturales. La mejor forma de colaborar y de mantener al museo abierto es visitarlo. Les invito a que en cuanto se pueda reabrir el Museo de las Conceptas, haya una masiva participación de escuelas, de colegios, de universidades, de personas particulares que vengan, visiten, conozcan el museo, lo usen para eventos, para actos académicos, para presentaciones de libros, porque eso le da vida, y los patrimonios
deben ser patrimonios vivos. Eso ha permanecido, esos 40 años casi que han permanecido abierto el museo, ha sido un patrimonio vivo de amor, de cultura y de trabajo, como una ventana de lo que hicieron las monjas y de lo que seguirán haciendo con el apoyo de la ciudad. Muchas gracias. Después de más de 40 años, la Fundación Museo de las Conceptas de Cuenca, por falta de recursos que provenían en gran parte de fondos privados, del monasterio y de autogestión, pero sobre todo y particularmente del financiamiento de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Cuenca, cerrará sus puertas. El proyecto realizado por la dirección de la Fundación, que se entregó a la municipalidad a mediados de este año, no ha tenido respuesta. Por lo tanto, el museo deberá cerrar sus puertas. Hacemos un llamado a las autoridades civiles y eclesiásticas a asumir la responsabilidad de lo que este cierre significa y a reconocer lo que aún le deben a la Fundación, a sus miembros, directivos y personal. Como Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región, reconocemos el papel de la Fundación del Museo de las Conceptas, lo importante que ha sido para la comunidad, para nuestros estudiantes e investigadores, la excelente mediación educativa, pues han sido varias las generaciones de estudiantes que se han apropiado de la historia del arte y del patrimonio, que la hicieron suya, pues es de todos finalmente. El valioso y efectivo papel de la Fundación, que ha protegido con tanto tesón y pasión estos bienes de su historia inmaterial, no debe anularse si se buscan nuevas soluciones. Sobre todo, debe ser un espacio abierto a la cultura.